Bienvenidos una vez más a su canal favorito de farándula turca, ese espacio donde desentrañamos los secretos mejor guardados de las estrellas que amamos, y a veces odiamos un poquito. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, una pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, una pareja que, bueno, ya sabemos cómo terminó la historia, ¿verdad? Pero no nos pongamos tristes todavía, porque vamos a recordar los buenos tiempos y analizar lo que dijo Hande Erçel sobre Kerem Bürsin en su entrevista con Vanity Fair. Sí, esa entrevista que causó revuelo en redes sociales y que nos dejó a todos pensando. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Hay esperanza de reconciliación? ¿O es mejor dejarlos ir y aceptar que su cuento de hadas llegó a su fin? Así que si eres fanático de Hande de Kerem, o simplemente te gusta el chisme bien contado, este es tu vídeo. Ponte cómodo, prepárate un cafecito o tu bebida favorita, y acompáñame a desmenuzar cada palabra de esa entrevista. Pero antes de empezar, ya sabes lo que te voy a pedir, suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y únete a esta comunidad de amantes del drama turco. Ahora sí, vamos al lío. Como saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja del momento gracias a su protagónico en la exitosísima serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocimos en Latinoamérica. Su química en pantalla era innegable y pronto, esa química traspasó la pantalla y se convirtió en un romance real. Durante meses nos deleitaron con fotos adorables, viajes románticos y demostraciones públicas de afecto que nos hacían suspirar. Eran la pareja perfecta, el epítome del amor, el almohadilla Hande Kerem que todos shippeábamos con locura. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores de que algo andaba mal entre Hande y Kerem. Las fotos juntos escaseaban, las apariciones públicas se volvieron menos frecuentes y las fuentes cercanas a la pareja confirmaban lo que muchos temíamos: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia, por supuesto, fue un balde de agua fría para los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción e incluso incredulidad. ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta se separara? ¿Qué había pasado entre ellos? Las especulaciones no tardaron en surgir: problemas de agenda, celos, diferencias irreconciliables. Cada quien tenía su propia teoría sobre el fin de almohadilla Anker. Y aunque ambos se mantuvieron en silencio durante un tiempo, eventualmente Hande Erçel decidió romper el silencio y hablar sobre su relación con Kerem Bürsin en una entrevista exclusiva con la revista Vanity Fair Turquía. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. En esta entrevista Hande se mostró sincera, honesta y reflexiva sobre su tiempo con Kerem. No entró en detalles escabrosos ni reveló los motivos exactos de la ruptura, pero sí compartió algunos pensamientos y sentimientos importantes que nos dan una idea de lo que pudo haber sucedido. Una de las cosas que más llamó la atención de la entrevista fue la forma en que Hande habló de Kerem. A pesar de la ruptura, Hande se refirió a él con cariño, respeto y admiración. Lo describió como un hombre talentoso, inteligente y divertido, y reconoció que habían compartido momentos muy especiales juntos. Esta actitud madura y civilizada, lejos de avivar las llamas del drama, sirvió para calmar las aguas y mostrar una imagen de respeto mutuo que, aunque dolorosa, resultó admirable para muchos fans. Por ejemplo, cuando le preguntaron sobre su experiencia trabajando con Kerem en Sen Kalkam, Hande dijo que había sido un placer y que había aprendido mucho de él. Destacó su profesionalismo, su creatividad y su capacidad para hacerla reír incluso en los momentos más difíciles. También mencionó que Kerem siempre la había apoyado y animado a dar lo mejor de sí misma. Esta parte de la entrevista fue especialmente emotiva, ya que recordaba los inicios de su relación, cuando la admiración profesional se transformó en algo más profundo. Los fans más nostálgicos recordaron cómo ambos hablaban con entusiasmo de su trabajo en la serie, alimentando las esperanzas de que su química traspasara la pantalla. En sus palabras, se notaba que Hande valoraba mucho la relación profesional que había tenido con Kerem. Reconocía que habían sido un gran equipo en pantalla y que habían logrado crear algo mágico juntos. Y aunque su relación romántica había llegado a su fin, parecía que Hande guardaba un buen recuerdo de su colaboración en Sen Kalkam. Esta afirmación es importante, ya que desmiente los rumores que circulaban sobre una supuesta mala relación laboral entre ambos tras la ruptura. Al parecer, lograron separar lo personal de lo profesional, demostrando una gran madurez. Pero la entrevista no se limitó a hablar de su trabajo juntos.
Ande también se abrió sobre su relación personal con Kerem y sobre lo que había significado para ella. Si bien no entró en detalle sobre los problemas que habían llevado a la ruptura, sí dejó claro que había sido una experiencia importante y que había aprendido mucho de ella. Esta fue la parte más esperada de la entrevista, donde los fans anhelaban alguna pista sobre los motivos de la separación. Sin embargo, Ande se mantuvo prudente y optó por no ventilar los detalles más íntimos de su relación. Ande habló de la importancia de la comunicación en una relación y de la necesidad de ser honesto y sincero con uno mismo y con la otra persona. También mencionó la importancia de tener metas y sueños individuales y de no perderse a uno mismo en una relación. Estas reflexiones son muy comunes en entrevistas sobre relaciones que han terminado, pero en el caso de Ande y Kerem, cobraron un significado especial. Muchos interpretaron que Ande estaba sugiriendo que la falta de comunicación, la priorización de metas individuales o la dificultad para mantener su identidad dentro de la relación habían jugado un papel importante en la ruptura. En este sentido, muchos interpretaron sus palabras como una posible alusión a los problemas que habían enfrentado con Kerem. Quizás la falta de comunicación, las diferentes metas o la dificultad para mantener su individualidad habían sido factores que contribuyeron a la ruptura. Recordemos que ambos estaban en la cúspide de sus carreras cuando su relación se hizo pública, lo que inevitablemente añadió presión y escrutinio a su vida personal. Sin embargo, Ande también dejó claro que no se arrepentía de nada, y que guardaba un buen recuerdo de su relación con Kerem. Dijo que había sido una época feliz de su vida y que siempre lo recordaría con cariño. Esta declaración fue un bálsamo para los fans más desconsolados, quienes temían que la ruptura hubiera dejado un sabor amargo en la vida de Ande. Al reconocer que había sido una época feliz, Ande demostró que valora los buenos momentos que compartió con Kerem, a pesar del desenlace. Una de las frases más impactantes de la entrevista fue cuando Ande dijo que el amor puede tomar muchas formas. Con esta frase, muchos interpretaron que Ande estaba aceptando que su relación con Kerem había evolucionado y que quizás ya no era posible mantenerla como una relación romántica. Sin embargo, también insinuó que el cariño y el respeto mutuo seguían presentes entre ellos. Esta frase abrió un debate en las redes sociales sobre el significado del amor y la posibilidad de mantener relaciones significativas más allá del romance. Otra pregunta clave de la entrevista fue si Ande creía en las segundas oportunidades. Su respuesta fue ambigua, pero dejó una puerta abierta a la esperanza. Ande dijo que creía que todo es posible en la vida y que nunca se debe decir nunca. Sin embargo, también enfatizó la importancia de aprender de los errores del pasado y de no repetir los mismos patrones. Esta ambigüedad fue interpretada de diferentes maneras por los fans. Algunos lo vieron como una señal de esperanza, creyendo que Ande no descartaba la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Otros, más realistas, pensaron que Ande simplemente estaba siendo diplomática y evitando cerrar la puerta por completo, pero sin tener intenciones reales de retomar la relación. Esta respuesta, por supuesto, generó mucha especulación entre los fans. ¿Será que Ande está dispuesta a darle una segunda oportunidad a Kerem? ¿O simplemente está siendo diplomática y evitando cerrar la puerta por completo? La verdad es que solo el tiempo lo dirá. Sin embargo, la presión mediática y la constante vigilancia de los fans podrían ser un obstáculo para una posible reconciliación. Pero más allá de las especulaciones sobre una posible reconciliación, lo que quedó claro en la entrevista es que Ande y Kerem se guardan un gran respeto y cariño mutuo. A pesar de la ruptura, ambos han sabido mantener una relación cordial y profesional, y se desean lo mejor el uno al otro. Este es un ejemplo de madurez y profesionalismo que no siempre se ve en el mundo del espectáculo. Y esto en el mundo del espectáculo no es poca cosa. Hemos visto tantas rupturas tormentosas, tantas declaraciones explosivas, tantas acusaciones y reproches. Que ver a dos personas que se separan de manera civilizada y respetuosa es un soplo de aire fresco. En un mundo donde las relaciones suelen terminar en escándalos y peleas públicas, Ande y Kerem demostraron que es posible separarse de manera amistosa. La entrevista de Ande Ercel con Vanity Fair, en definitiva, fue un ejercicio de honestidad, madurez y elegancia. Ande no se escondió, no mintió, no culpó a nadie. Simplemente compartió sus sentimientos y pensamientos sobre su relación con Kerem Bürsin de una manera sincera y respetuosa. Su actitud, aunque cautelosa, fue vista como un acto de valentía y transparencia. Y aunque no nos dio todas las respuestas que queríamos, sí nos dio una idea de lo que pudo haber sucedido entre ellos y de cómo ambos están afrontando esta nueva etapa de sus vidas.
A través de sus palabras, pudimos vislumbrar los desafíos que enfrentaron como pareja y el esfuerzo que hicieron para mantener una relación respetuosa, a pesar de la ruptura. Así que ahí lo tienen, mis queridos chismosos. Hemos analizado la entrevista de Ander Zell con Vanity Fair y hemos desentrañado lo que dijo sobre Kerem Bürsin. Hemos visto que a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto mutuo siguen presentes entre ellos. Y aunque no sabemos si habrá una segunda oportunidad, sí sabemos que ambos están siguiendo adelante con sus vidas y que se desean lo mejor el uno al otro. La historia de Almohadilla Anker, aunque triste, nos recuerda que el amor puede tomar muchas formas y que el respeto mutuo puede perdurar incluso después de una ruptura. En resumen, en este vídeo hemos explorado a fondo las declaraciones de Ander Zell sobre Kerem Bürsin en su entrevista con Vanity Fair, analizando cómo, a pesar del fin de su relación romántica, persiste un profundo respeto y afecto entre ellos. Discutimos su colaboración en Senkalkapm, los posibles problemas que pudieron surgir y la ambigüedad en cuanto a una posible reconciliación, destacando la madurez y elegancia con la que Ande abordó el tema. Además, hemos analizado el impacto que tuvo la entrevista en los fans y la presión mediática que enfrentan ambos actores. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que esto es solo una interpretación personal de la entrevista, y que cada quien puede tener su propia opinión sobre lo que dijo Ander Zell. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem volverán algún día? ¿O es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo y compartan sus ideas con la comunidad. ¿Qué les pareció la actitud de Ande en la entrevista? ¿Creen que fue sincera? ¿Qué otros factores creen que pudieron influir en la ruptura? Queremos saber sus opiniones. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima entrega. Besos y abrazos. Y recuerden, el chisme es bueno, pero siempre con respeto. Hasta la próxima, chismosos.